dice que al eclipsarse el sol. Me pregunto de dónde sacaron eso. Entonces ya no hubo milagro en esas traducciones. Primera de Corintios 7:5, en la King James, existe solo en inglés, menciona el ayuno junto a la oración, sugiriendo que el ayuno también trae beneficio. Las otras traducciones no mencionan el ayuno. Juan 9:4, esta es una pequeña palabra, cambió. Noten esto, es delicado. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en inglés y en español dicen, mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una diferencia masiva. En un texto, Jesús es el único quien puede hacer la obra, y aquí todos podemos hacerlo. Les mostraré predicadores modernos en las siguientes conferencias que se paran en el púlpito y dicen, ellos podrían haberte salvado, de la misma manera como Jesús pudo. Les mostraré predicadores de alta categoría en el mundo quienes dicen exactamente eso. Y, bueno, no hay problema, ellos pueden usar este texto en las nuevas versiones para alegar eso. Solo hay un pequeño cambio. Segunda de Timoteo 4:1, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o en inglés, a su manifestación. Y muy importante nuevamente, otras traducciones, por su manifestación. Ese mismo cambio donde la doctrina de la segunda venida de Cristo es cambiada. 1 Corintios 11:29. Ahora, aquí tenemos toda la pregunta de la transustanciación, toda la historia que sale. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Revisión estándar, existe solo en inglés y la nueva versión internacional en español. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. La palabra indignamente ya no está y la palabra del Señor ya fue removida. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Bueno, eso ya es catolicismo romano, eso es la hostia. Aquí tenemos la transustanciación. La omisión de las palabras indignamente y del Señor condena a los protestantes quienes no creen que el pan ha sido transformado en el cuerpo de Cristo. Esta es una Biblia jesuita. La nueva versión internacional es una Biblia jesuita, sin duda. Solía leerla y todavía la tengo en mi estante, pero me gusta usarla para mostrar a las personas los cambios. Así que no las voten, guárdenlas, hagan de ellas una colección. Ahora, ¿qué hay acerca de la restauración del confesionario? El catolicismo romano enseña sobre el confesionario. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. La revisión estándar en inglés dice, y la Biblia de las Américas en español dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. La nueva versión internacional en español y en inglés, por eso confiésense unos a otros sus pecados. La Dublin Review, la revista de Dublín, ese es un periodo católico, dice julio 1881, los apóstoles tienen ahora el poder para perdonar pecados y no simplemente para remitirlos. Confesad, por tanto, vuestros pecados es la nueva manera de leer Santiago 5:16. Entonces, ¿fue un cambio a propósito? ¿Sí o no? Fue a propósito y fue bien a propósito, así que puedan ingresar al confesionario según la nueva versión internacional. Hebreos 10:21, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. También tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Un sumo sacerdote. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, un gran sacerdote. Nueva versión internacional, en español en inglés, un gran sacerdote. Ok, eso supone que puede haber otros sacerdotes, pero si hay un gran sacerdote, esto supone que puede haber sacerdotes que no son tan grandes, también oficiando, pero un sumo sacerdote es un sacerdote. Así que ahora, con esas otras traducciones, usted puede tener un sacerdocio. Es muy importante. Bueno, eso es increíble. Yo quiero que tomen notas de este texto. Todos los que están aquí, este texto es muy importante para ustedes y es increíblemente importante para mí. Todo el gobierno de la iglesia es cambiado en Hechos 15:23. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y a escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, escriben la carta. Bien, ¿quién envía los saludos y esta información? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos enviaron la primera carta apostólica a las iglesias. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquia, etc. La nueva versión internacional en español y en inglés. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos,
a nuestros hermanos gentiles. ¿Qué hace eso? Esto es muy importante. Todo lo que cambiaron es básicamente una coma. Esto es lo que hicieron. Es un cambio muy sutil, pero es un cambio muy, muy, muy poderoso. Y les diré por qué. Porque aquí tenemos tres grupos oficiando en la iglesia. Tenemos los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y Pedro dice, ustedes son todos sacerdotes. ¿Dice Pedro eso, sí o no? Todos ustedes son sacerdotes. Es lo que Pedro dice. Aquí tienen dos grupos, los apóstoles y los ancianos, y después los hermanos. Ahora, ¿qué pensaban acerca de esto? Aquí vamos, leemos. Este pasaje se utiliza como una fundación en la cual basar el argumento para un clero apartado por Dios de los laicos para su función. Hace una gran diferencia enviar esta carta autorizada del primer consejo de la Iglesia cristiana si es enviada por parte de los apóstoles y ancianos solamente o por parte de los apóstoles, ancianos y de los hermanos. Nuevamente, para hacer este cambio, los revisores omitieron dos palabras griegas. Así que cambiaron dejando fuera dos palabras griegas y ahora tienen los apóstoles y los ancianos y luego tienen los hermanos. ¿Han escuchado a las personas decir, usted no debería estar predicando esto, no es un teólogo? ¿Han escuchado eso? ¿Qué derecho tiene usted de presentarse y predicar la palabra de Dios porque usted no es un teólogo? Les diré, he escuchado eso muchas veces en mi vida. No soy un teólogo, no soy un hermano. Y también todos ustedes son hermanos. Y tienen el derecho de predicar la palabra de Dios porque ustedes son sacerdotes del Altísimo. De cambiar eso y decir que ustedes no tienen derecho de predicar y que usted no es un teólogo, es enseñanza jesuita. Viene del abismo, del infierno. No es bíblico. Y todos son sacerdotes de Dios. Así que ignórelos cuando ellos les digan que ustedes no son un teólogo. Usted tiene el derecho de leer la palabra de Dios, así como ellos tienen el derecho de leer la palabra de Dios. Cambios muy importantes y me irritan. Este nombre, entonces, de sacerdote y sacerdocio, correctamente supuestos, como San Agustín dijo, aquí regresamos a los padres de iglesia, que sea una orden distinta de los laicos y de la gente vulgar, ordenada para ofrecer a Cristo en una manera sin sangre, en sacrificio a su Padre Celestial por nosotros, para predicar y ministrar los sacramentos y para ser pastores de las personas. Esto ellos lo suprimen enteramente en sus traducciones. ¿Ven el punto? Agustín dice, nosotros somos un santo sacerdocio y ustedes son apenas desperdicio profano. Nosotros les diremos en qué creer. No, así no es. La Biblia no dice tal cosa y esa primera carta es muy importante. Hebreos 9:27. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Eso está bien claro. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y la versión castellana en español, que muramos una vez y comparezcamos después ante el juicio de Dios. Ahora preguntemos a estas personas qué significó el cambio. Canon Farrar clama que el cambio fue intencional. Canon Farrar debió saber porque él era miembro del Club de los Apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese club a donde pertenecía Hort? Esa sociedad secreta. Farrar dijo sobre ese cambio, hay una certeza positiva que no significa el juicio, en el sentido en el cual esa palabra es comprendida a nivel popular. Abandonando el artículo que los traductores de la King James en inglés incorrectamente insertaron, los revisores ayudaron, como lo han hecho en muchos lugares, silenciosamente a remover errores bien arraigados. Bueno, usted es un apóstol ahí, pero un apóstol de otra clase, creo yo. En la muerte de cada uno de nosotros sigue un juicio. Como dijo el Sagrado Escritor, el juicio final, podría no ocurrir por siglos. En la omisión de ese inautorizado pequeño artículo de la versión autorizada de la King James por los revisores, se esconde la doctrina que indica que existe un estadio humano intermedio. Entonces, dejando fuera este pequeño artículo, usted consigue de que el purgatorio exista en la Biblia. Usted puede probar el purgatorio, pero usted ya no puede probar de que se debe morir una vez y que luego viene el juicio. Lucas 1:72, la King James existe solo en inglés, para hacer la misericordia prometida a nuestros padres. La revisada de la nueva versión internacional en español en inglés, para mostrar misericordia a nuestros padres. Ahora eso es interesante, eso es fascinante. Ahora uno puede mostrar misericordia a nuestros padres, así que uno puede orar por los muertos, orar a los muertos, aparentemente sí.
porque el texto era uno que, si es traducido literalmente, nadie podría leer sin ser convencido, o por lo menos sospechar, que los padres que ya muertos necesitaban misericordia, y que el Señor, Dios de Israel, estaba preparando para dársela. Pero ¿dónde estaban esos padres? No en el cielo, donde la misericordia se llena de alegría, y seguramente no en el infierno de los maldecinos, donde la misericordia no los alcanza. Por lo tanto, deben haber estado en un lugar entre ambos, o ni en uno o ni el otro. ¿Qué? ¿En el limbo o en el purgatorio? Porque claro, en uno o en el otro, seguro. Así que ahora tenemos en el purgatorio en la Biblia. ¿Sabían que estaba allí? Si usted tiene una traducción moderna, usted puede probar el purgatorio. Increíble. El obispo además alega que los revisores, al hacer este cambio, reivindicaron el Nuevo Testamento jesuita de 1582 y condenaron la King James en inglés de distorsionar el texto. Correcto, la Biblia jesuita, pues.